Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sala de sesiones para dar inicio a la 33ª sesión extraordinaria convocada para este día, viernes 29 de mayo a las 17 horas. Pido al señor secretario proceda conforme al orden del día que se ha propuesto, por favor. Buenas tardes, procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, el licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. Buenas tardes, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Presente. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenas tardes, presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenas tardes. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenas tardes a todos. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros y contamos con 9 de los 11 representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto. Es el número 2 y corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Daría lectura a su contenido. 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Proyecto de acuerdo por el que se sustituye a la candidata Juana Cos Flores por la ciudadana Beatriz Medina Rangel como candidata a diputada suplente a la H59 legislatura local por el distrito 31 con cabecera en La Paz, Estado de México, postulada por el partido político Morena en cumplimiento al punto segundo en relación con el considerando 2.2 del acuerdo de sala de vinculación emitido en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número STJDC 229/2015, emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal, discusión y aprobación en su caso. Número 4, proyecto de resolución de los recursos de revisión identificados con las claves inciso A, CGSE-RR 9/2015 e inciso B, CGSE-RR 10/2015, discusión y aprobación en su caso. 5 asuntos generales y número 6, declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. No haber intervenciones, pido al señor secretario que antes de consultar sobre su eventual aprobación dé cuenta del… perdón. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Morena. Sí, gracias. Nada más para hacer una precisión en cuanto al punto 3, es candidata a diputada propietaria. Y gracias. aprovecharía el uso de la voz para inscribir un asunto general sobre una denuncia a Nicolás Romero de un acto que acaba de ocurrir. Gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Para solicitar la inclusión de un asunto general sobre los conflictos de intereses en los órganos desconcentrados. Muchas gracias. Bien. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo, por favor. Gracias, consejero presidente. En el mismo tenor, para solicitar la inclusión de un punto en asuntos generales con respecto a propaganda del gobierno del Estado de México.
Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en este punto de asuntos, en la aprobación del orden del día? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con las modificaciones solicitadas y la inclusión de los puntos de asuntos generales propuestos. Con la observación hecha por el señor representante del partido político Morena respecto al nombre del proyecto que se enuncia en el punto 3 del orden del día y con la inclusión de 3 asuntos en el punto relativo a asuntos generales de parte del señor representante de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, sometería a la consideración de las consejeras y consejeros el orden del día pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el número 3, corresponde al proyecto de acuerdo por el que se sustituye a la candidata Juana Cos Flores por la ciudadana Beatriz Medina Rangel como candidata a diputada propietaria a la H59 legislatura por el Distrito 31 con cabecera en La Paz, Estado de México, postulada por el partido político Morena, en cumplimiento al punto segundo en relación con el considerando 2.2 del acuerdo de sala de vinculación emitido en el juicio para la protección de los derechos político-electorales, cuya clave he referido ya durante la aprobación del orden del día. Esta es su consideración. Gracias, señor secretario. Pregunto a los integrantes del Consejo si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. Bien. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto en sus términos. Sí, por favor. Señor consejero presidente, antes de someter a votación el proyecto, daría cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante del Partido del Trabajo, y de Alma Pineda Miranda, representante de Futuro Democrático, por lo que estarían ya presentes los 11 representantes legalmente acreditados. Consultaré a las consejeras y consejeros, están por aprobar en sus términos el proyecto relativo al punto 3, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 4, corresponde al proyecto de resolución de los recursos de revisión identificados con las claves inciso A, CG, SE, 9 2015 e inciso B, CG, SE, 10 2015. Señor consejero presidente, tengo una precisión, si me lo autoriza. Por favor. En el segundo recurso de revisión, en el encabezado, en la primera hoja, está además la palabra Morena. Si lo observamos, dice Partido Político Nacional Morena, debe de decir Partido Acción Nacional, contra el Consejo Municipal Electoral número 105, con sede en Tlalnepantla, Estado de México. Sería la precisión de mi parte, señor consejero presidente. Solo en el título, ¿verdad, señor secretario? Bien. Antes de pasar a poner a consideración de ustedes estos dos proyectos de resolución, pregunto si alguien quiere reservar alguno en lo particular. Bien, no haber reservas. Pido al señor secretario, ¿ya estaba? Gracias. Pido al señor secretario, entonces, consulte sobre la eventual aprobación de los proyectos de resolución, por favor. Señor consejero presidente, para efectos de la versión, haría del conocimiento de ustedes que se ha incorporado Carlos Loman Delgado a la mesa previo a la votación de este punto. Gracias, señor secretario. Con la presión que ha hecho el de la voz y que ha quedado registrada, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar los proyectos de resolución de los recursos de revisión de los que he dado cuenta, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales y se ha inscrito en primer lugar, señor consejero presidente, uno de parte del señor representante de Morena, que tiene que ver con una denuncia
en el municipio de Nicolás Romero sobre un acto recientemente ocurrido. Gracias. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Morena. Gracias, buenas tardes. En días pasados, en el municipio de Nicolás Romero, específicamente en un predio que seguramente todos han de ubicar, conocido como Sopas Perico, donde generalmente se hacen bailes, reuniones, ubicado en avenida 16 de septiembre entre Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. Llegaron algunos trailers con propaganda pegada del Partido Verde. No estamos queriendo decir que son trailers ni propiedad del Partido Verde, ni que contengan propaganda o algo de parte del Partido Verde. Simplemente tenían esta propaganda pegada en las cajas. En estos trailers venía ciudadanos que desconocemos su origen y ante la sospecha de que tuvieran algún tipo de mercancía que se utiliza a veces en los procesos electorales para cooptar el voto, se trasladó el compañero Francisco Magaña hace un rato, compañero de la dirección municipal de Morena, a sacar algunas fotos. Se percata de que no solo están los trailers, hay carpas ahí instaladas y salen aproximadamente 30 personas cuando lo ven que está tomando la foto y lo privan de su libertad durante al menos 30 minutos. Le quitan el celular, le borran las fotografías, lo amenazan, le dicen que no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces, nosotros queremos hacer la denuncia en este espacio, independientemente de que pediremos la intervención de la Secretaría Ejecutiva para que se pueda hacer una visita a este lugar y podamos tener certeza de qué es lo que ocurre en este sitio. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. Quedarán anotadas en la versión estenográfica y el acta de esta sesión su intervención. En este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra en primera ronda? ¿En segunda ronda? Bien. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario continúe con el siguiente asunto, por favor. El siguiente asunto ha sido inscrito por el señor representante del Movimiento Ciudadano y tiene que ver con conflicto de intereses en órganos desconcentrados. ¿Sería cuánto? Gracias. Por favor, señor representante, tiene el uso de la palabra en primera ronda. Bien, muchas gracias. Yo quisiera, a manera de preámbulo, comentar un hecho que se suscitó hace 3 años en el municipio de Nextlalpan. Producto de todo este proceso de selección de los servidores electorales, un joven que obtuvo, dicho sea de paso, la mejor calificación estatal, obtuvo el privilegio, así lo veo yo, de ser vocal ejecutivo de este municipio. Esperemos que pase el acto de producción y ahorita sigo. Tuvo a bien el Consejo General de aquel entonces, meses después, solicitarme indebidamente que le pidiera su bonomía y su generosidad, insisto, después de haber obtenido la mejor calificación estatal, que renunciara y que el órgano central lo iba a abrigar por ser hermano de mi candidato. Después de el dolor y molestia de este joven por haber hecho su mejor esfuerzo, entre charlas y charlas y charlas lo convencimos de dimitir y de integrarse como coordinador regional. Y es de ahí de donde me surge la duda, porque además fue muy reiterativa la solicitud a un servidor que, insisto, mi compañero de partido es su hermano, no él. Él es un joven con una trayectoria en la vida electoral bastante amplia, tanto en órganos federales como en órganos locales. Que porque el Partido Revolucionario Institucional se estaba quejando de un serio conflicto de intereses, y ese fue el argumento que a mí me funcionó o me motivó a tratarle de convencer. Y hoy me hago la pregunta, ¿por qué la diferencia de rasero?
En el municipio de Xonacatlán, el presidente del órgano electoral es hermano de la candidata a presidente municipal suplente. Y me dicen que no hay conflicto de interés y que no hay modo, después de que yo viví las presiones para buscar el convencimiento de hacer una remoción. Esto me motivó a meterme de fondo a varios casos. Les puedo decir, en el municipio de Tepozotlán, el consejero electoral Juan José Carrión Espinosa, consejero propietario, y el quinto consejero municipal de Tepozotlán son tíos de la ciudadana Ingrid Gabriela Vega Carrión, que es candidata a tercer regidor. He venido encontrando temas hasta de padre e hija, hermano y hermana, y aquí sí no hay conflicto de interés. Entonces la pregunta es abierta y directa. Si bien es cierto que me podrán contestar que son diferentes los actores, es el mismo Consejo General, con las mismas facultades, con el mismo peso, y preguntar por qué ahora se mide con diferente rasero, que tengamos plagados de familiares los órganos electorales, y ya no hablo de los vinculados, que alguien por ahí, cuando esto se nombró, me dijo que estaba blindado, sellado, lacrado y protegido en una caja fuerte. Ya no hablo de los vínculos, nada más hablo de los vínculos cosanguíneos. De que yo quiero preguntar, el presidente de Xonacatlán, ¿cómo se va a excusar cuando una de sus funciones es hacer la declaratoria de validez de la elección? ¿Cómo podrá excusarse si es hermano de una candidata? Porque además la ley nada más nos dice que deberán de excusarse. Yo me quiero preguntar cómo poder parar la relación directa y abierta siendo hermanos, y que casualmente ha crecido el amor filial y están teniendo reuniones paulatinas en casa de un familiar. Y bueno, pues son reuniones familiares, no son políticas, casualmente, cuando afortunadamente de los lugares de poca población se puede detectar el comportamiento típico y atípico de los actores sociales. Yo quiero presentar un fuerte reclamo a esta institución, porque si bien es cierto que no tenemos un punto explícito jurídico, lo tenemos implícito con el principio constitucional de la certeza y la legalidad. Son dos principios que esas relaciones consanguíneas los vulneran. Que la diferencia de raseros que se aplica en temas similares nos llevaron a lo que se denunció en la sesión anterior, donde por más que un servidor les dijo que se cuidaran los vínculos, y quiero recordar mi comentario preciso, si no se cuidan los vínculos, se romperá esa línea tan delgada entre la lealtad y la complicidad. Y quiero decirles que se está rompiendo, que se está vulnerando. Y que, como lo dije en esa ocasión, es responsabilidad de ustedes porque ustedes emitieron el voto y es obligación de ustedes emitir la vigilancia. Quiero ser muy puntual. En estos momentos nada me resuelve el haber dicho y haber comentado que iba a suceder, porque no hubo ninguna medida precautoria para que no sucediera. Ahora no queremos medidas precautorias, queremos solución, como bien lo estoy diciendo, que hace 3 años me exigieron el convencimiento a un actor que, por cierto, ni conocía yo en ese momento, a que renunciara, porque dicho sea de paso, me comentaron que le hacía daño a mi partido y porque otras opciones no les hace este daño. Por lo pronto es cuanto. Gracias, señor representante. En este asunto general, en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario, perdón, en segunda ronda.
Pido al señor secretario proceda con el siguiente punto de asuntos generales, por favor. Perdón. Antes de pasar al siguiente asunto general, le pido al señor representante del PT que haga uso de la palabra en primera ronda. Solamente un comentario en lo general sobre este asunto que trae a la mesa el señor representante de Movimiento Ciudadano, que lamentablemente se advirtió en N ocasiones que la complejidad para detectar estos vínculos de identidad y de interés consanguíneo y otro tipo de fórmulas para detectar que hay cierta cercanía familiar y de otra índole que pone evidentemente en duda que los consejeros y vocales actúen en correspondencia con el enorme propósito de ser absolutamente imparciales, evidentemente que se pone en tela de juicio. Es lamentable que a estas alturas estemos aún detectando este tipo de hechos, y tiene mucho que ver con una insuficiencia en las normas, porque evidentemente que en el momento en que se lleva a cabo el proceso de selección o de designación de consejeros, no hay claridad de qué candidatos van a fungir en los diferentes partidos políticos, y esto evidentemente que hace muy complejo prever en el futuro inmediato que los vocales y consejeros no tengan vínculos una vez que ya se conocen a los actores políticos que van a participar en una elección. Para ello tendremos que valernos de otros instrumentos, de adicionar en un futuro algunos elementos que permitan hacer más preciso este procedimiento y que no nos lleve a donde nos lleva en este momento. Lamentablemente ya el daño ya está muy avanzado. Quién sabe, aquí sería cuestión de que los consejeros lo determinaran, que se hiciera una evaluación, un estudio ya a estas alturas, muy completo, muy amplio, de ver qué vínculos familiares hay en el conjunto de los órganos desconcentrados con respecto a los candidatos que están compitiendo. Ya no se puede hacer gran cosa en nuestra opinión, sin embargo, evidentemente que sí llama la atención. No es los únicos casos que acaba de mencionar el señor representante, hay más, los hemos estado detectando, pero los instrumentos con los que hoy se lleva a cabo el procedimiento siguen siendo insuficientes, no terminan por convencer. Y al final del camino es curioso porque resulta que un candidato ya predispuesto, ya avanzado, ya montado en el proceso electoral, pues claro que va a hacer uso de todo lo que tenga a su alcance para llegarse de recursos de apoyo que le garanticen el resultado electoral. Eso es evidente. En consecuencia, bueno, de entrada hay una insuficiencia en la ley que se tendrá que resolver en algún momento, pero sí el órgano electoral tiene que estar perfectamente claro de las quejas que están llegando en este sentido, porque dependiendo del resultado electoral que se obtenga en esos sitios, en esos municipios o en esos distritos, cual sea el caso, va a depender mucho cómo se va a calificar la elección. ¿Quiénes la van a calificar? Consejeros y vocales que están vinculados a los intereses de los candidatos de un partido político, evidentemente que pone en seria duda la imparcialidad y la legalidad de ese proceso electoral. Es lamentable que esto ocurra, ya no vemos cómo se pueda reparar un daño como estos en caso de que un hecho de esta naturaleza incida en el resultado electoral. Esperemos que esto no pase, pero no hay plena garantía. El llamado de atención que se hace el día de hoy pues está fundamentado en
en hechos de naturaleza conocidos, no es nuevo tampoco, constantemente se dan estos fenómenos, y solamente nuestro comentario en el sentido de reflexionar que tenemos que avanzar, tenemos que profundizar en nuestras convocatorias, buscar elementos, buscar puentes de tránsito que permitan corregir estos hechos, aún ya en los procesos electorales en curso, a efecto de que se cumpla el cometido, de que tengamos un proceso electoral totalmente apegado al resultado electoral y no otros instrumentos que incidan en el resultado, para bien o para mal, de un partido o de un candidato. Es cuanto. Gracias, señor representante. En este mismo asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. En segunda ronda. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Yo quisiera comentar que una de las reglas no escritas de este órgano central, ya no digo superior de dirección porque luego viene el señor ese que le preguntan y le da miedo y se va, y siente que es el superior, y por ahí el consejero el merolico del INE y otros tantos que dicen que ya no es un órgano superior. Pero bueno, este órgano de dirección, yo quisiera preguntar si no hemos podido ver las reglas no escritas de este órgano. Este órgano tiene una función fundamental de conservar la paz social, y cómo, dirigiendo a los órganos desconcentrados. Aquí hace muchos años hubo un debate muy serio entre la obligación y el deber. Si yo estoy enfermo, no tengo la obligación de ir a trabajar, pero si estoy enfermo y tengo asuntos pendientes y acudo, cumplo con mi deber. Pues es lo mismo que yo les comento. No tienen la obligación de atender este asunto de conflictos de interés, pero estoy convencido que tienen el deber. No sé si alguien ha dimensionado que estos temas de conflictos de intereses pueden generar tomas de órganos electorales. Yo quisiera ver esta regidora, perdón, a este consejero, hermano de la candidata a regidor, pues que pudiera encabezar un recuento. ¿Qué legitimidad tendría este recuento en caso de una elección competida? Yo quisiera preguntarles a ustedes si pudiesen asumir la responsabilidad de que si no nos resuelven este asunto por la vía del diálogo y la concertación, se desborden las pasiones y haya tomas de un órgano electoral. Y no quiero que se tome como que le estoy diciendo que es la decisión que pudiese tomarse. Cuando nuestros representados sienten que hemos sido rebasados porque no podemos proteger el derecho que tienen a una elección justa y limpia, perdemos la calidad moral para pedirles orden y respeto. Y no solo puedo hablar de nuestro caso, hemos tenido brotes que afortunadamente por la vía del diálogo y la concertación hemos resuelto. Entonces esa es la invitación, porque esa respuesta de no hay nada que hacer, tal vez de este lado no haya nada que hacer, pero en la calle, con el sentimiento del derecho vulnerado, sí hay mucho que hacer y lamentablemente se están desbordando las pasiones en este país. Hay amenazas de grupos que no van a permitir que se desarrolle el proceso electoral, y ya salió de Guerrero el tema. Los grupos originarios de México están ya en esa tesitura, unidos en una sola causa. Tenemos conflictos de la extremada violencia que ha provocado el crimen organizado. Hace unos segundos en las plazas Aulet hubo un tiroteo con 3 fallecimientos. Y eso lo cito porque no quisiera pensar que tuviéramos brotes de violencia en la propia elección, donde tenemos enfrentamiento entre aquellos que están saliendo a buscar el voto o porque son inhibidos o porque son inhibidores. Y les recuerdo los jóvenes golpeados en el Parque Naucali.
Y si no, les puedo citar problemas en N municipios que estamos soslayando. Yo quisiera concluir mi intervención diciéndoles, señores consejeros, invitándolos a asumir el deber, porque problema que se soslaya, estalla. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este asunto general y en segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. En tercera ronda, perdón, segunda ronda, por favor, maestra Palmira, en segunda ronda. Buenas tardes, gracias, presidente. Brevemente, referir mi posición sobre este punto, si bien como lo refiere el representante que ha agendado este tema en asuntos generales, pues en un principio desconocíamos que vocales acabarían teniendo algún tipo de vínculo familiar con los candidatos. Bueno, es así que no tenemos esa certeza, que todavía al día de hoy seguimos aprobando sustituciones en los candidatos. Pero bueno, ese es un punto aparte. Lo que sí no quiero ser ajena, pues es ante una realidad que describe el representante. Hoy, de hecho, este tema fue evidente en sesión de algunos órganos desconcentrados, donde pues ciertamente los ánimos están caldeados y este tema ha salido a relucir el parentesco que guardan algunos vocales con candidatos de distintos partidos. Y solamente referir que me parece que, como bien lo señala el representante, pues tenemos como consejeros electorales un deber de agotar los medios del diálogo, sobre todo del diálogo y del convencimiento, para pues encontrar la solución más eficaz ante estos casos que pues que ahora sí ya los conocemos y que podrían suscitar pues algún tipo de argumento en contra de pues el marco que estamos buscando para que se desarrolle este proceso el 7 de junio. Entonces, seguramente este será tema, quiero pensar, en reunión entre consejeros y ver qué tipo de diálogo podemos entablar con los vocales que estén en esta situación y pues encontrar las soluciones más idóneas para el proceso electoral en cierre. Gracias. Gracias a usted, consejera. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la consejera Natalia Pérez Hernández. Sí, señor presidente, yo únicamente para solicitarle se remita un oficio jurídico a efecto que se nos presente un informe a ver si existe o no conflicto de intereses en los casos que se han manifestado, a efecto de tener mayores elementos y poder tomar una determinación. ¿Es cuánto? Gracias. Consejera, pido al señor secretario atienda la solicitud hecha por la consejera Natalia. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Yo no solo quisiera que fueran estos casos, consejera Natalia. Ya he entrado en gastos, ¿por qué no revisar todos? Yo los invito a que revisen todos. Algo estoy viendo y en estos momentos me ocupa, espero que dentro de 8 días no me preocupe. Este consejo está tomando decisiones a rajatabla, con aquel viejo principio románico de la ley es dura, pero es la ley. Hoy, por cumplir una sentencia, violaron el artículo 38 constitucional. Hicieron candidato a una persona que se encuentra en proceso a partir de la vinculación a proceso, suspendido de sus derechos por delito intencional que amerita pena corporal. Ojo, eso pasa por cumplir a rajatabla. Este consejo debió de haber hecho una aclaración de sentencia en un elemento con el que no contaba la sala regional, pero en fin, ya me toca a mí defender el tema. Pero estoy citando este caso por un punto muy simple, es que nada más este caso, es que el conflicto de interés pues, no es tema de remoción. Yo no estoy pidiendo que los fulminen, porque además si están ahí pues porque tienen un mérito, pero insisto, porque a mí me aplican
de que lo convenza que asuma otra responsabilidad que no genere conflicto, y por qué en este caso no se aplica, o tenemos una muestra o un síntoma muy claro de cromatofobia. Yo los invito a hacer ese tipo de revisiones, insisto, hoy cumplieron con la sentencia, pero violaron el artículo 38 de la Carta Magna. Es cuanto. Gracias, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto general, por favor. Señor consejero presidente, sigue inscrito un tercer asunto de parte del señor representante del Partido del Trabajo que tiene que ver con propaganda del gobierno del Estado de México. Sería cuanto. Gracias. Tiene uso de la palabra en primera ronda el señor representante del PT. Gracias, con su venia, consejero presidente. El motivo de esta intervención tiene el objeto de reiterar, lo hicimos ya por la vía jurídica que corresponde, sin embargo vemos muy oportuno hacerlo de manera abierta al seno de este Consejo General, que el pasado día 23 de mayo de los corrientes, nuestro instituto político ingresó a través de la oficialía de partes de este instituto un recurso de queja orientado a generar un procedimiento especial sancionador en contra del gobierno del Estado de México y de quien resulte responsable por el hecho de que se está publicitando aproximadamente en la segunda semana del mes de mayo, de allá a la fecha, una serie de carteleras que van orientadas, por un lado, a ofertar una serie de conceptos que van vinculados íntimamente a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional y en una segunda etapa al Partido Verde Ecologista de México. Carteleras como estas, que están distribuidas en todo el Estado de México, donde se hace alusión a diferentes frases. La frase que unifica al resto de las demás tiene que ver con la de somos fuertes, y a partir de ahí derivan una serie de frases, todas ellas en cromática de color rojo, como por ejemplo, somos ganadores, somos chambeadores, si dona sangre ganamos todos, somos fuertes, en fin. Y otra que va en cromática de color verde, que entre otras frases muestran el verde es prosperidad, el verde es bienestar, y ponen como pretexto lo del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y en el caso de somos fuertes y si dona sangre somos fuertes, ponen como pretexto el día del 14 de junio, Día Mundial del Donante. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista jurídico, esta campaña es violatoria de los elementos más indispensables que garantizan o deben de garantizar equidad en la contienda electoral. Evidentemente que también hay una serie de elementos que nos permiten suponer que hay desviación de recursos públicos para esta campaña. Se le ha dado seguimiento a algunas carteleras que han mostrado propaganda del gobierno del Estado desde el informe de gobierno del señor Erubiel Ávila hasta la fecha, y dichas carteleras han venido teniendo un comportamiento
inusual, que han terminado primero con la exhibición de propaganda del gobierno del Estado, en un segundo momento con propaganda alusiva a la visita de los presidentes de América del Norte a Toluca, en una tercera etapa a precampañas de algunos candidatos del PRI, en una cuarta a promover la campaña del Partido Verde, concretamente la que tiene que ver con vales de diversa índole, beneficios y el llamado de las leyes que han aprobado el Partido Verde, en el sentido de que han cumplido con diversos compromisos, como la pena de muerte y sanción a los que contaminan, entre otros conceptos. Y hoy ya tiene su colofón esta campaña con la exhibición de estas carteleras. A nuestro juicio, y de acuerdo a la ley vigente, esta campaña es violatoria de las actuales normas jurídicas en diversos ámbitos, y en consecuencia estamos haciendo un llamado a la autoridad correspondiente a efecto de que actúe investigando a fondo y de que determine los buenos oficios de la dirección de partidos políticos y las instancias que corresponda, a efecto de que se lleve a cabo un monitoreo preciso sobre estas carteleras que en nuestra opinión rebasan alrededor de los 400 espacios que están difundiendo esta propaganda. Debemos advertir que hasta el corte del día 23 de mayo, que fue la fecha en que ingresamos esta queja, solamente en el monitoreo se apreciaban 3 carteleras que ya fueron revisadas por los monitoristas, corresponden a carteleras que están ubicadas aquí en el Valle de Toluca. No hay mayor información hasta esa fecha. En consecuencia, suponemos que o no está concluido el trabajo de esta área de monitoreo, pero claro está en que sí están considerando monitorearlas, porque ya aparecen en el informe de los monitoreos que tiene esta área y que aparecen debidamente en los formatos de referencia. Solamente aquí aparecen hasta este momento, en ese momento que nosotros hicimos la apertura de esta página de información, aparecían 3, de ahí a la fecha no sabemos qué información hay vertida, pero claro está en que para la fecha en que ingresamos nosotros este recurso, ya en carteleras distribuidas en todo el Estado de México, obviamente no había 3, hay muchas más. Hay que hacer hincapié en que el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática ya hicieron llegar un recurso de queja ante el Instituto Nacional Electoral a través de su Consejo General, y esperamos que esta instancia se pronuncie sobre este asunto en lo particular que el Partido del Trabajo el día de hoy informa de carácter, en forma de inclusión en el tema de asuntos generales, que sea revisado este asunto, que el órgano electoral actúe en consecuencia y que se deje perfecta constancia de que hay fundamento y hay razones de sobra y suficientes para que este órgano electoral no tan solo amoneste, sino que actúe de oficio y emita una sanción ejemplar a este partido político, que no solamente hace campaña a su partido a través del gobierno del Estado, sino que también un partido político hace campaña a favor de otro partido político, lo cual es muy grave y deja claro que aquí pues la ética y los buenos modales con los que luego se conducen los funcionarios de alto nivel, pues no tiene paralelo con la ética y con las formas, y que en cambio nosotros las podemos interpretar como una forma de hacer política descarada, despiadada, ventajosa y vergonzosa para este proceso electoral. Es una pena que por un lado estamos aquí pues haciendo esfuerzos, estirándonos aquí las ligas para ver cómo y de qué manera
consensamos y buscamos darle salida a diversos temas que evidentemente preocupan a todos y donde el órgano electoral tiene descansado todo su trabajo y sus buenos propósitos para que el proceso electoral se conduzca de la mejor manera. Pero actos como estos, bochornosos, escandalosos, desvergonzados de parte del gobierno del Estado, pues no dejan pie a que también pues a navaja abierta se vale de todo. Y si así vamos a conducir esta última etapa del proceso electoral, pues qué bueno que nos lo dicen, para nosotros como partido político tomar otras acciones. Me parece que hoy es un buen momento para que este órgano electoral actúe a fondo y se pronuncie de una manera enérgica y con todos los elementos que haya que usar, fundados por supuesto en la ley, se dé una sanción ejemplar a estos partidos que están violando la ley. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Es el micrófono, ¿eh? No crean que está. Yo solamente reforzando lo que ha establecido el licenciado Joel Cruz Canseco, mencionar que efectivamente el Partido de la Revolución Democrática ha presentado el procedimiento correspondiente ante el Consejo General del INE. Sin embargo, me parece que este órgano electoral debiera tomar algunas medidas en virtud de la queja ya presentada en esta instancia por la representación del PT. Y lo digo con todo respeto en el sentido de garantizar los principios de legalidad, de equidad y de certeza. Yo respetuosamente estaría solicitando que se pudieran emitir las medidas cautelares correspondientes, de tal forma que pudiéramos dar una muestra, la autoridad estatal electoral, que es en donde fundamentalmente se están presentando estos espectaculares, y que, aludiendo a lo que decía Daniel en la sesión anterior, pareciera ser que solo la reunión que tuvimos con la autoridad del gobierno del Estado, en la persona del secretario general de gobierno, pues obedeció a una burla, a una farsa. De hecho, fue la única que tuvimos desde que inició este proceso electoral. Y desde ahí se había comprometido, vamos a llamarlo como vocero del gobierno del Estado, a cumplir con la ley electoral, con las distintas disposiciones que de alguna manera se relacionan con el proceso electoral, y vemos que no es así. Cuando nosotros solicitamos el procedimiento especial sancionador contra los espectaculares apócrifos, resulta que tuve que ir hasta comparecer a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE porque suponían que nosotros los habíamos colocado, o sea, muy absurdo. Tuvimos que comprobar, decían ellos fehacientemente, que no los habíamos mandado poner nosotros. Y en las audiencias de alegatos aquí en el Instituto Electoral, el gobierno del Estado evidentemente negó la instalación de esos espectaculares, pero se le olvidó al órgano jurisdiccional revisar un detalle yo diría fino, un detalle con el cual se pudiera resolver ese tema de los espectaculares apócrifos, y es el tema de quién los mandó colocar, cómo les pagó, si emitieron factura, si están en los, ahora ¿cómo le llaman?, la lista de proveedores del Instituto Electoral. Eso ni siquiera lo tocó
lo tomó en cuenta el órgano jurisdiccional, ya nosotros estaremos haciendo lo propio, pero lo pongo como muestra, que por un lado, con la soberbia y la desfachatez, tuvieron la posibilidad de establecer, de instalar estos espectaculares apócrifos, y ahora lo hacen de manera ya muy deshonrosa, y yo diría hasta burlando a la autoridad electoral. Y ahí sí creo, con todo respeto, que le corresponde a la autoridad electoral emitir de manera inmediata las medidas cautelares. Y lo digo con respeto, antes que del órgano nacional electoral se emitan, y que sea nuestra entidad en donde ellos nos pongan la muestra o nos enmenden la plana de que se debía emitir la medida cautelar correspondiente. Yo entiendo la presión y entiendo la dificultad que esto va a implicar, pero evidentemente en los espectaculares queda claro el logotipo del gobierno del estado. Ahora no es el de en grande, ahora utilizan el logotipo institucional, el escudo del gobierno del Estado de México. Ya hubiera sido mucha desfachatez utilizar la G que han venido utilizando en toda su propaganda institucional. Por eso, recapitulando en mi primera intervención, presidente, integrantes de este máximo órgano electoral, atentamente solicito que, aunado a lo que supongo solicitó el representante del PT, se pudieran emitir de inmediato las medidas cautelares. No solo de estos tres que el monitoreo ha detectado, con todo respeto es un absurdo, valdría la pena nada más darse una corrida de aquí a la colindancia con el Distrito Federal y en las principales vialidades del Estado de México para determinar que no son nada más tres, por favor. No atenten contra la inteligencia de ninguno de los que estamos aquí sentados ni de los que nos escuchan. Es hasta Vox Populi que no son nada más tres espectaculares con estas características. Insisto, ojalá y podamos estar a la altura a una semana, a más de una semana de la jornada electoral, para efecto de que este órgano electoral asuma la responsabilidad que se les ha conferido. Es cuanto. Gracias, señor representante. En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Pues la unidad de monitoreo, yo no sé qué pasa, porque detecta tres. Seguramente pues los recursos del instituto ya no les alcanza para darles para las casetas, porque si recorrieran la Chamapa Lechería verían que hay más de 10. Pero además es una técnica inventada en Chile, que son secuenciales de acción. Un espectacular con un arte del partido, colores y arte con el mismo del partido, y en consecuencia temas motivacionales con el mismo arte, con el mismo color, nada más que hablando de gobierno. Pero nadie los ve, más que los usuarios y los electores, por cierto. Son actos vinculatorios, y a mí me surgen varias dudas. Primero, ¿cómo le hace la unidad de monitoreo? Hace unos meses detectaron calcomanías que fueron usadas hace 2 años, y no detectan espectaculares monumentales en la carretera Toluca. Ay, güey. Es una expresión científica para el tema de omisión. Es una palabra multidireccional que se utiliza como sorpresa o hasta como molestia. Me surgen dudas como que, insisto, si no les dan para las casetas, si no tienen acceso a la Chamapa Lechería, pues la Libre de Toluca está igual o peor. Las 32 vialidades de penetración al Estado de México tienen más de 10 secuenciales de acción. Y detectan 3. Entonces ya me preocupé, y eso es lo que me hace hablar en latín como hace un momento. Causa preocupación, y entonces a toda acción corresponde una reacción. Si esto preocupa, busquemos que nos ocupe.
Otra duda que me surge es, pues, mis amigos de Nueva Alianza, pues deben de reclamar para que les hagan su secuencial de acción turquesa, aunque sea producto de gallina, como ellos dicen, ¿no? Esto es un manejo total y absolutamente perverso, porque a diferencia de Chile, que sí es permitido, aquí ya tienen como respaldo la jurisprudencia que también se califica la intención, no solo la acción. Pero si no tenemos acción para calificar la intención, pues estamos dejando que las cosas rueden. Por ahí leí una declaración hace poco que no veían focos rojos. Nada más hay uno y es todo el Estado. Yo invito al análisis, porque hace rato, en lo que no estoy de acuerdo con lo expuesto por mi amigo Joel, que Joel nos decía que esto puede ser en perjuicio de uno u otro partido. Ahí es donde no estoy de acuerdo con él. Esto puede ser en perjuicio de la sociedad mexicana, y espero que ustedes no escriban la página que les corresponde en la historia del Estado de México con tinta roja. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿En primera? Perdón, es que estamos en primera todavía. Nadie más en primera. Entonces, en segunda ronda, por favor, tiene uso de la palabra el señor representante del PT. Sí, gracias, consejero presidente. Hacer una adición a mi primera intervención. Nosotros estamos aquí solicitando a través de esta representación que este órgano electoral haga el llamado correspondiente. De entrada, que se ordene el inmediato retiro de esta propaganda a través de una medida que tiene sustento y para la cual hay amplias facultades para que este órgano electoral actúe en ese sentido. Y segundo, que mandate al área responsable, en este caso la Dirección de Partidos Políticos, a efecto de que dé plena cuenta de un monitoreo amplio y preciso sobre estas carteleras, cuántas, clasificarlas entre de color rojo y verde y dónde están ubicadas, a efecto de que haya un informe muy amplio y completo que sustente las medidas a tomar por este órgano electoral. En nuestra opinión se vulneran diversos principios, obviamente partiendo del Código Electoral del Estado, principios de orden superior, que dejan muy claro que es una campaña orientada a favorecer a dos partidos políticos y en donde además hay la presunción de que hay desviación de recursos públicos para apoyar esta campaña, que no la podemos interpretar como una campaña de orden institucional del gobierno del Estado. No tan solo es vinculatoria, es precisa y efectiva en sus objetivos de favorecer a dos partidos políticos. Por ello, nuestro partido también ha girado instrucciones a nuestras representaciones municipales para que a través de las instancias en ese terreno del proceso electoral vigente, también nuestras representaciones hagan llegar las quejas correspondientes a cada una de las juntas municipales a efecto de ampliar la información y evidentemente darle mayor peso y sustento a la queja que esta representación ha hecho llegar en tiempo y forma. Y confirmar nuestra petición primaria, básica, de que se dicten las medidas cautelares necesarias y se ejerza una sanción ejemplar en contra de los partidos políticos que están haciéndose valer de esta campaña perjudicial en todos los sentidos y como bien lo comenta nuestro representante, nuestro compañero representante del Movimiento Ciudadano, afecta no tan solo al proceso electoral, a los partidos políticos, sino fundamentalmente a la sociedad mexiquense que va a actuar el próximo 7 de junio. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante.
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Parece que estoy como retrotrayendo el tiempo porque creo que cada que va a haber una elección siempre pasa lo mismo y siempre aquí en las sesiones del Consejo los partidos políticos nos quejamos específicamente de estas circunstancias y pareciera que la autoridad no nos escucha. Esta situación que han comentado los que me han antecedido en la palabra, nos hemos dado cuenta que es recurrente en el Estado de México y bueno, no me dejarán mentir los que son de aquí, que casi somos todos, con la famosa marea verde, con la famosa marea roja y ahora con esto. Es increíble que estamos ya unos cuantos días de que sea la elección en el Estado de México y bueno, el gobierno del Estado de México, tratando de evadir lo que establece el artículo 134 de la Constitución, pretenda sacar una serie de espectaculares en colores o en una cromática muy parecida a la que utilizan algunos partidos políticos y que con esto pues, están mandando mensajes o están tratando de inducir a la gente. Se podría pensar en esa circunstancia. Es muy complicado porque efectivamente lo hemos hecho. Afortunadamente ahora, bueno, pues contamos con un procedimiento especial sancionador aquí, pero yo creo que todavía estamos cortos. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos ahora la oficialía, que es la que se encarga de hacer las actas, pero solamente se aboca específicamente a lo que nosotros estamos denunciando o a lo que verificaron. Y eso no es todo, o sea, la obligación del instituto es precisamente investigar. Precisamente en este procedimiento especial tienen que investigar y bueno, no son los únicos, o sea, a veces hay muchísimas cosas que bueno, pues no alcanzaría a lo mejor toda la gente que tiene la Secretaría General para el efecto de estar certificando. De hecho, bueno, se acaba ya de emitir una resolución el tribunal en el sentido de que la propaganda que está utilizando el Partido Revolucionario Institucional con sus coaligados no es como debe de ser, ya que nada más aparece el escudo del Revolucionario Institucional y no los otros. Y afortunadamente el tribunal, bueno, ya emitió una resolución y en virtud de ello ya se está empezando a generar un criterio, pero desafortunadamente es de manera muy lenta y bueno, entendemos que hay mucho trabajo, pero el asunto es que esto es importantísimo para el proceso electoral en virtud de que se está violando principios como es el de la legalidad, que efectivamente el gobierno del Estado también lo está haciendo. Precisamente por eso la representación del Partido Acción Nacional determinó no hacerlo ante este instituto por la circunstancia de que íbamos o veíamos que no iba a ser posible que saliera alguna resolución. Y bueno, pues ahorita nos damos cuenta, por lo que comenta el representante del Partido del Trabajo, que al día de hoy no se han dictado las medidas cautelares solicitadas en su escrito. ¿Por qué? No lo sabemos. Eso sería cuanto por el momento. Gracias, señor representante. En segunda ronda y en este asunto general tiene uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer, antes de mi participación, una amable sugerencia. En las secundarias técnicas, en el taller de electricidad, los niños hacen unos botones con foquitos y numeritos, que no sería malo que nos pusieran uno para que no estemos haciendo ruido, para que no se el uso de la palabra. Y debe de haber uno aquí cerca. Yo quisiera comentarles que a mí me preocupa esto de los temas de las medidas cautelares, y me preocupa mucho, y puedo poner el caso de Naucalpan, de mi paisano y además compañero de este consejo, cuando el candidato de Futuro Democrático en Naucalpan, que por cierto debe tener mucha lana porque agarró los mejores espectaculares del municipio, lo acusa de mentiroso por el tema del título y cédula, pues hasta donde vengo dándole seguimiento, y ya no como partidario, sino como naucalpense, el PAN inicia su PES, ya le pidieron el título y la cédula certificados ante notario con bendición papal, indulgencia, acompañado del nombre de los 3 compañeritos de cada grado que cursó el candidato, cuáles eran sus mañas y cuál fue su promedio general. Ya que se cumplió con todo, no hay medidas cautelares. Yo les pudiera sugerir que pudiéramos pedir los servicios de esos jóvenes muy inquietos del PRI de Naucalpan, que en una noche desvistieron el municipio de propaganda que no era de ellos.
Todos los espectaculares, no, respetaron la de Futuro Democrático. Toda la demás la bajaron. ¿Y qué pasó? Nada. Hoy están limpiando todas las bardas. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces ellos para este tema de las medidas cautelares son buenos, porque si no los contratamos, pidámosles asesoría. Porque es en una noche, encueran el municipio completo todas las noches. Lonas, bardas, espectaculares. Y aquí nos tardamos, creo que lo último que le pidieron a Acción Nacional en este tema es preguntarle cuántos pliegues tienen las rodillas el candidato, a ver si es cierto que coincide con el tema. Y todavía no se resuelve. Y le preguntaron cómo se llamó el monaguillo que lo bautizó, que ayudó al padre que lo bautizó, ¿no? Y no se ha resuelto el tema de las medidas cautelares. Entonces ya tengo una pregunta muy seria. ¿Qué sucede con estos temas? Insisto, son temas que ya tenemos que resolver. Y si no, pues ya les dije quién nos puede ayudar a tomar las medidas cautelares más prontas. Y quisiera darles otro dato. En los vehículos en los que ellos se transportan son los que contrató el Instituto para la recolección de documentación en el municipio de Naucalpan. Y esto me tiene aterrado. Ahí, ojo, porque luego dicen, no es cierto, no, es que nos tienes mala voluntad y nada. Estoy avisando de una vez que los vehículos en los que se trasladan estos grupos porriles son los que van a recoger la documentación electoral en el municipio de Naucalpan, ya ahí se los dejo de tarea. Entonces, por último, estas medidas cautelares, precisamente, esa es su función. El no aumentar el daño y el impacto sobre el resultado de la elección. Y entonces, pasemos de la preocupación a la ocupación. Yo no quisiera en estos temas sí decirles se los dije, porque se los dije, sí ya sería irreparable y con un daño que no vamos a encontrarle reversa. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional, por favor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, nada más quisiera señalar que mi intervención la haré en dos sentidos. Por lo que respecta a la propaganda gubernamental aquí aludida, tal y como lo refiere el representante del Partido Acción Nacional, consideramos de que precisamente para eso se presentó la queja. La propaganda se regula a través del 134 constitucional, pero sobre todo esta propaganda gubernamental tiene como fines lo establecido en el artículo 41 base tercera de la propia Constitución, que inclusive en su momento combatió el representante del Partido de la Revolución Democrática y el decreto 422. Entonces, sabemos de que es una interpretación muy respetable la que ustedes tienen, jurídicamente no puede ser la correcta, mas sin embargo, para eso está el órgano electoral. Ya presentaron la queja correspondiente, habrá el órgano electoral de hacer las indagatorias correspondientes y por supuesto emitir en su caso, si así lo considera conveniente, las medidas cautelares. Si hay una coincidencia de carácter cromático con la propaganda de esta representación, muchas veces se ha dicho también aquí, ¿no?, que no tengamos cromofobias, simple y sencillamente puede ser una coincidencia, lo dejamos hasta ahí. Eso sería por una parte. Por otra, Joel señala que ya también vincula al Partido Revolucionario Institucional, y por lo menos déjenos ser escuchados para ser vencidos, ¿no? O sea, primero que nos notifiquen, esperamos que nos notifique el órgano electoral correspondiente de la presentación de la queja y por supuesto que acudiremos ante las instancias legales con el propósito de que defendamos lo que de derecho nos convenga. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante de Morena. Muchas gracias. Esta coincidencia se parece mucho al saludo de 3 horas. Allá fue un saludo de 3 horas y acá es una coincidencia. En otros momentos, en otras intervenciones hemos dicho, y creo que varios representantes de partido han coincidido,
en que no toda la carga del desprestigio de la clase política está en los partidos políticos. Si la ciudadanía también duda de los procesos electorales, es porque observa muy claramente que las autoridades electorales no actúan. No tiene que ver solo con lo que estamos viviendo ahora, con lo que ha señalado el Partido del Trabajo. Esto se vive elección tras elección. Y ahí coincido con el representante de Acción Nacional. Las quejas de los partidos son las mismas elección tras elección, y en particular en el Estado de México. Y yo ahí tengo una diferencia con lo que han señalado, con lo que señalaba Javier de la reunión. Nosotros no acudimos a la reunión, por cierto, porque ya sabíamos que pues es una farsa. Se comprometen a dar seguridad, ya hemos estado abordando los temas, no la hay. Se comprometen a no meter la mano al proceso electoral y no lo cumplen. Y esperamos también, al menos esta representación, una posición del resto del Consejo, que con mucha energía atienden otros temas, y este también es un tema fundamental del proceso electoral. Hace unos días escuchábamos unas declaraciones de que gente del gobierno del Estado de México no ve focos rojos en el Estado de México. No, claro que no los ven, porque ellos en sí son el foco rojo en el Estado de México. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este mismo asunto del orden del día y en segunda ronda, ¿alguien más desea? Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Pues para sumarme en estas preocupaciones, pero yo quisiera sumar un tema más, ya lo abonado por todos y cada uno de los representantes. Me parece que este ejercicio que se da elección tras elección y este matiz que hace el gobierno del Estado es terrible. Sí, como lo refería nuestro amigo de Acción Nacional, lo maquillan y dicen, bueno, la marea roja. La preocupación que tiene el Partido Humanista es que vamos a esperar el día 7 de junio, el día de la elección. Si recordamos también en las elecciones pasadas, pues todos van uniformados y van vinculando con estas campañas maquilladas, y sí, yo también me sumaría a la preocupación de los demás representantes. ¿Qué se va a hacer en este órgano máximo? ¿Cuál va a ser la postura? Y si efectivamente vamos a hacer señalamientos, sí conforme a la ley, sí conforme a las atribuciones, pero tenemos que ser mucho más enérgicos y dejo ahí la preocupación para el día de la jornada. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? No. En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Entonces dijera el clásico, somos víctimas de la casualidad. Los anuncios secuenciales de acción, las tarjetas de efectiva, ¿cómo se llama? Le han puesto tantos nombres a esa cosa que ya me perdí, que se repartieron y que van a entrar en vigor a partir, un día después de la elección, los vales de las pantallas, y ahora le sumamos otra casualidad, la tarjeta de útiles escolares, que nada más la adelantaron 2 meses para que estuvieran seguros que se iba a llegar. Y como dijera el sabio filósofo regiomontano Eulalio Martínez Piporro, qué casualidad. Estoy realmente preocupado de que parece que no se ve lo evidente y que estamos dejando correr estos actos que también lamento no estar de acuerdo con mi amigo Rubén Darío, porque decía que siempre son las mismas quejas, no, ahora son más. Antes eran menos cínicos. Podemos aplicar también ese principio general de la filosofía universal de que hay que ser marranos pero no trompudos.
Yo cada vez lo veo más complicado y creo que no le estamos poniendo atención. Yo les quisiera pedir acción. Veamos todos los programas que están sueltos, que ninguno de ellos son los que aprobó la Cámara. ¿Y cuál es el subterfugio? Dejar en la calle las promesas de que el papelito o el plastiquito se van a cumplir después del 7, pero ya amarrando el voto. Donde les decía yo el dato de las camionetas de la empresa esta que va a trasladar los paquetes, es la misma que están usando ahorita para la destrucción de la propaganda y los grupos porriles, y les doy otro dato adicional, son los mismos que ya tienen contrato para hacer esa movilización ilegal de los electores. Así podremos confiar. Y esto les estoy dando de muestra un botón. Revisemos más las cosas. Seamos cautos, la cautela no es pecado. No podemos caer en la segunda queja más sentida del pueblo de México, que es el permitir la impunidad. La omisión también es delito. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda tiene uso de la palabra la representante de Futuro Democrático. Por favor, señor Alma. Bueno, presidente. Perdón. Tercera ronda. En tercera ronda, gracias. Sobre los espectaculares, no es mi candidato, es su servidora. Y si aquí hablara muchas cosas de años atrás y que venimos luchando porque sean entregadas, pues entonces sería un desprestigio total que yo hiciera a favor del candidato del PAN en Naucalpan, pero no lo voy a hablar aquí. Entonces, que quede claro, no es mi candidato, soy yo, y yo ya estoy haciendo trámites legales para poder responder a todo esto. Muchas gracias. Gracias a usted. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso? Tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Pues yo esperaría que esto no fuera como un clamor en el desierto y que por lo menos escucháramos de este consejo algo, porque desafortunadamente ahorita estamos haciendo y diciendo muchas cosas, pero no vemos resultados. Efectivamente, aparte de esto, como lo comentaba mi hermano Horacio, el asunto es que solamente no es la propaganda, son programas, casas llenas con tinacos, cemento, y bueno, están desesperados muchos de los candidatos porque, bueno, acuden a las instancias, no les hacen caso. El otro día, hay que comentarlo, aquí en Toluca se ubicó una imprenta que estaba haciendo propaganda presuntamente negra. En un primer lugar se le llamó a la policía estatal, les hicieron una llamada, dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya nos vamos. Afortunadamente, para buena suerte del candidato de Toluca, llegó el fiscal y bueno, ahorita precisamente se están haciendo las indagaciones necesarias para el efecto de deslindar responsabilidades en relación con eso, pero desafortunadamente aquí en el Consejo no vemos nada. O sea, ahorita nosotros estamos comentando estas situaciones y bueno, vemos que al parecer no hay el eco que nosotros esperaríamos por parte de este Consejo. Y bueno, estamos casi a una semana de que sea la elección en el Estado de México. Es cuanto. Gracias, señor representante. En este asunto del orden del día y en tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Perdón. Tiene uso de la palabra el consejero Gabriel Corona. Consejero presidente, bueno, únicamente dado que el código es muy claro en el sentido de que es la Secretaría Ejecutiva quien tiene la atribución de recibir, de integrar y de enviar al tribunal en su caso, pues yo exhortaría muy respetuosamente a que la Secretaría Ejecutiva hiciera esto a la brevedad posible a fin de que pudiera definirse si hay lugar o no a la concesión de medidas cautelares que puedan corregir lo que aquí se ha denunciado. En ese sentido, pues yo creo que los integrantes del Consejo General somos sensibles a esta situación, sin embargo, revisando el código no hay pues alguna atribución específica que en ese sentido nos conceda y creo que lo que sí conviene pues es insistir en que la Secretaría Ejecutiva haga esto
con el profesionalismo que le caracteriza y a la brevedad posible a fin de que este asunto pueda ser desahogado. Gracias. Gracias a usted, consejero. El señor representante de Movimiento Ciudadano quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta usted? Por favor, señor representante. Pero no la haga así como que ni modo, es con afecto, señor consejero. Yo le quisiera preguntar, señor consejero, ¿y no en las funciones y atribuciones de los consejeros está la obligación de vigilar por el buen desempeño del proceso electoral? Y de paso le digo a mi amiga Almita, no me gustaría debatir contigo, Almita. Te quiero mucho para pasarte por encima. Muchas gracias. Para responder el consejero Gabriel Corona. Por supuesto, por esa razón, justamente en coadyuvancia a esta actividad que compete a la Secretaría Ejecutiva es que hago este exhorto respetuoso para que a la brevedad posible, insisto, esta concesión o no de las medidas cautelares pueda ser conocida por el partido quejoso en este caso. Gracias. Gracias a usted, consejero. Perdón. Tercera ronda, tiene uso la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática y después el Partido del Trabajo. Primero la consejera, bien. Entonces, primero la consejera María Guadalupe González Jordán, luego PRD y luego PT. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo quisiera solicitar que el señor secretario nos envíe a todos los integrantes de este consejo un informe actualizado, porque ya que es la Secretaría Ejecutiva que está llevando a cabo todos estos procedimientos, y como esto se presentó el 23 de mayo, yo considero y vislumbro que ya tiene más datos para que nos informe y para poder estar en conocimiento. Gracias. Gracias a usted, consejera. Ahora tiene uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Pido que me cambien mi Lo vamos micrófono. a revisar, claro que sí, señor. Es un complot, ya, un buen amigo. Primero, por supuesto que nuevamente no nos sorprenden las contestaciones de Julián, solamente faltó decir que se deslinda de toda responsabilidad. Yo quisiera amablemente sugerirle a Julián, respetuosamente, que pudiera consultar, no en este momento, en otro momento con más calma, en lo que se emiten los procedimientos correspondientes, la jurisprudencia 18/2011, con el rubro propaganda gubernamental, los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 41, base tercera, apartado C, de la Constitución Federal, deben cumplir con los principios de equidad e imparcialidad. Lo digo amablemente también para la Secretaría, para efecto de documentar y sustentar y motivar el otorgamiento amable de las medidas de cautelares que hemos estado solicitando. Y me uno a la petición que hace la consejera Guadalupe, en el sentido de que se pudiera entregarnos un informe actualizado, ojalá y que el informe actualizado del monitoreo que se ha hecho mención en esta discusión de este punto, pues superar a los tres espectaculares que todos observamos, al menos con la percepción de nuestros sentidos, y creo que no me estaría equivocando, varios percibimos más de 3 en el resto del Estado de México. Quienes salimos también a las regiones, pues nos damos cuenta que no solo están los que aquí a 10 kilómetros a la redonda del Instituto Electoral se encuentran establecidos. Y yo solamente por atención al debido proceso, valdría la pena que las áreas implicadas pues sustanciaran de la información a la Secretaría Ejecutiva, quien por supuesto es la que tiene la facultad de emitir las medidas cautelares, pero efectivamente se requiere de la sustanciación correspondiente. Y creo que por eso es procedente la petición que hace la consejera Guadalupe para que las áreas nos informen de este monitoreo actualizado. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante.
Tiene ahora el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, consejero presidente. Sin duda alguna, sí se requiere de un mayor espectro de información, porque no tan solo es el tema del número de carteleras. Ya los tribunales han dictaminado en algunas jurisprudencias qué es lo que se considera propaganda gubernamental, qué implicaciones tiene promover actos de gobierno, beneficios y otro tipo de prebendas que suelen los gobiernos de diversa índole, municipal, local o federal, promover en sus actos de gobierno. También está implícito un asunto de costos de las carteleras. Evidentemente que hay una derrama de recursos muy seria que también se debe de indagar, porque si la propaganda va orientada en el orden subliminal, como se conoce en los términos de la comunicación este fenómeno, de disfrazar mensajes, al fin y al cabo los tribunales se han determinado estos métodos que transgreden la ley y transgreden la voluntad del ciudadano, lo orientan, lo empujan, lo coaccionan. En consecuencia, si hay actos que determinan una violación clara de la ley. ¿Cuántas carteleras hay en todo el estado? Seguramente son varios cientos de carteleras. Más o menos en promedio, una cartelera está cotizada en 32,000 pesos mensuales. Y hay algunas otras, como las que están en la carretera México-Querétaro, que llegan a tener costos del orden de los 45,000 pesos mensuales. No es un asunto menor cuántos recursos públicos se están orientando, y que inclusive el simple hecho de las carteleras, hay que advertirlo, me lo comentaba el reportero de La Jornada hace un momento en la sesión anterior, que ellos calculan más o menos el costo de las carteleras que están con estos conceptos de rojo y verde, más o menos en los 12 millones de pesos, solamente en la difusión de la propaganda de rojo y el verde. Entonces no es un asunto menor, y este órgano electoral tiene que actuar. Ya se tienen varios días que se presentó este recurso, me parece que ya fue tiempo suficiente y hay condiciones de saber en qué estado se encuentra. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. En tercera ronda, en este punto de asuntos generales, o en este asunto general, mejor dicho, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, al no haber objeciones a la solicitud hecha por la consejera María Guadalupe González Jordán, pido al señor secretario nos presente a la brevedad un informe actualizado tanto de las medidas cautelares solicitadas y otorgadas, que creo que es un dato que podría sernos útil también para conocer cómo se está trabajando el tema. Evidentemente no basta con solicitarlas para que se otorguen, finalmente hay un procedimiento a seguir y a cumplir, entonces le pido al señor secretario nos haga un informe detallado al respecto. Bien, le pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto del orden del día. Señor consejero presidente, han sido agotados los asuntos inscritos en el punto 5 y el siguiente número sería 6, que corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien, siendo las 18:44 de este viernes 29 de mayo de 2015, damos por clausurada esta 33ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en 2015. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. Comprometimos en la sesión anterior una reunión de trabajo. Al concluir esta reunión, les propongo que sea en media hora en la sala de comisiones a las 7. ¿Ya a las 7? Bueno, perfecto, a las 7 entonces nos vemos en la sala de comisiones. Gracias.